Hemos visto que en la cultura de los tiempos bíblicos, un nombre era mucho más que una palabra para llamar o identificar a una persona. El nombre solía incluir todo lo que esa persona era como persona. Toda su reputación estaba encerrada en su nombre. Y lo mismo ocurre con Dios. Su nombre es una revelación de sí mismo como creador y redentor. Por lo que tomarlo con ligereza implica necesariamente una visión ligera de la persona de Dios. Exaltar el nombre de Dios es exaltar su persona. Tomarlo con ligereza como algo trivial y sin valor implica ver a Dios desde esa misma óptica, como si Él no fuese digno de ser reverenciado, como si Él no fuese digno de ser temido. Así que lo que está detrás de ese mandamiento es el honor, la reputación, la gloria de Dios y el temor reverente que todo esto debe producir en nosotros. Nuestro Dios es digno de ser temido y por lo tanto, al relacionarnos con Él, al hablar de Él, al pensar en Él, debemos hacerlo con reverencia. Es totalmente inapropiado tratar a Dios de otro modo que no sea reverentemente. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, el apóstol Juan describe una visión que él vio en los cielos. Un grupo de santos ya perfeccionados que alababan a Dios. ¿Y qué decían estos santos en su alabanza? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá? Cuando ya perfeccionados contemplemos la grandeza y la majestad de Dios, comprenderemos, como hasta ese momento no habremos podido comprender, que ciertamente nuestro Dios es digno de ser temido, que es una locura no tener temor de Dios. Entendiendo por ese temor, como veíamos el domingo pasado, esa mezcla de admiración, reverencia, devoción, amor y gratitud que debemos a Dios por quien Él es. Un Dios grande, soberano, todopoderoso, santo, justo y bueno. No se trata de un terror paralizante. No, es un temor que es perfectamente compatible con el gozo, la alegría y el deleite que debemos experimentar al tener en los cielos un Padre como nuestro Padre. Pero ese gozo, esa alegría y ese deleite es perfectamente compatible con el temor reverente que debemos tener al estar en la presencia de un Dios como nuestro Dios. Así que al relacionarnos con Él, al hablar de Él, al pensar en Él, debemos hacerlo con reverencia. ¿Por qué? Porque no es digno de Dios ser tratado de otro modo. Pero no solo eso, sino también porque es dañino para nuestras almas no tratar con Dios de ese modo. Es dañino para nuestras almas. Dice en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es bienaventurado el hombre que se conduce en todo momento y en todo lugar bajo la sombra protectora del temor de Dios, consciente de que se encuentra delante de la presencia de Dios. Algunos dirán, es terrible vivir así. El proverbista dice, es bienaventurado el hombre que camine así. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice David en el Salmo 16:8. Eso es lo que hace un hombre que siempre teme a Dios. Lo pone conscientemente delante de sí. Dios siempre está delante de nosotros, pero nosotros no siempre recordamos eso. Y David está diciendo conscientemente, he puesto a Dios delante de mí. ¿Y qué sucede con un hombre que vive de este modo? ¿Qué sigue diciendo el salmista? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
como consecuencia de haber puesto a Dios delante de sí, como consecuencia de vivir todo el tiempo bajo la sombra de protección del temor de Dios. Se alegró mi corazón, se gozó mi alma. He ahí la bienaventuranza de la que se habla en Proverbios 28. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. No temer a Dios implica tener un corazón endurecido. Y un corazón endurecido solo trae una cosa: calamidad, calamidad. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que se endurece su corazón caerá en el mal. Una cosa es el reflejo contrario de la otra. O somos dominados por el temor de Dios o por un corazón endurecido. Uno será bienaventurado, el otro con toda certeza caerá en el mal. Bien, hermanos, hasta aquí lo que hemos visto hasta ahora acerca de la importancia de este mandamiento. No podíamos simplemente decir, ¿qué es lo que prohíbe el tercer mandamiento? Es que si no entendíamos esto, hermanos, no podíamos seguir adelante. Teníamos que entender esto. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es el contenido del tercer mandamiento? Y esa es la segunda parte, el segundo punto que vamos a estudiar aquí, el contenido del tercer mandamiento. ¿Qué es lo que ordena el tercer mandamiento? ¿Qué cosas prohíbe? A la luz de lo que hemos visto hasta ahora y por la información que encontramos en otros textos de las Escrituras, podemos decir lo siguiente en cuanto al contenido del tercer mandamiento. En primer lugar, el tercer mandamiento prohíbe terminantemente todo uso ligero, inapropiado o innecesario del nombre de Dios, ya sea en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones o aún cantando las alabanzas a Dios. El tercer mandamiento prohíbe todo uso ligero, inapropiado o innecesario del nombre de Dios, ya sea en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones o aún cuando cantamos las alabanzas de Dios. Como hemos visto ya, por medio de su santo nombre, Dios nos ha revelado su grandeza, su gloria, su poder. Pero si hacemos un uso ligero y trivial de su nombre, estamos diciendo que en verdad Dios no es tan grande, que en verdad Dios no es tan glorioso ni tan poderoso. Que lo mismo da hablar de Él como hablar de cualquier otra persona o hablar de cualquier cosa. La violación de este mandamiento contribuye a evaporar el temor y la reverencia que debemos tenerle a Dios. El nombre de Dios debe ser reverenciado porque lleva consigo su honor y su reputación y por lo tanto solo debe ser usado cuando hay una razón de hacerlo. Un uso ligero de su nombre es considerado como una profanación. Es una profanación. La palabra profanar es definida en el diccionario como tratar lo sagrado sin el debido respeto, deslucir, deshonrar, prostituir cosas respetables, hacer un uso indigno de ellas. Y la Biblia nos advierte solemnemente acerca de este pecado de profanar el nombre de Dios o las cosas santas de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pablo nos provee una lista de las violaciones a los 10 mandamientos y allí menciona a los irreverentes y profanos. Los irreverentes y profanos. Y en Hebreos capítulo 12 versículo 16 se nos exhorta a mirar el ejemplo de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Que Esaú fue un profano, dice la Escritura, porque menospreció los privilegios espirituales de su primogenitura a cambio de una comida, y de ese modo profanó las bendiciones de Dios. Tuvo en poco las bendiciones de Dios. Cuidado, hermanos, con la profanación del nombre de Dios. Porque si menospreciar sus bendiciones fue un pecado tan grave,
cuánto más grave no será menospreciar a aquel que da esas bendiciones. No hagamos un uso ligero, inapropiado o innecesario del nombre de Dios. Siempre que hablemos de Él debe ser con un propósito. Siempre que hablemos de Él debe ser inteligentemente, siempre con reverencia. Ese no es un nombre para ser usado como una mera exclamación. Ese no es un nombre, hermanos, para ser usado como una mera exclamación. Ese no es un nombre para llenar los baches en nuestras conversaciones. Dios quiere que al hablar de Él o al pensar en Él no perdamos de vista su gloria, su grandeza, su majestad. Y para que eso sea posible debemos hacer un uso sopesado e inteligente de su nombre. Pero ese cuidado no solo debe ser ejercido al hablar, sino también al orar. Al orar. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, que en nuestras oraciones debemos evitar las vanas repeticiones. Y de todas las formas en que podemos caer en ese mal, ninguna es peor que repetir vanamente el nombre de Dios o cualquiera de sus títulos o atributos. Señor, Padre nuestro, Dios santo, etc. Ya sea hablando u orando, el nombre de Dios no debe ser usado sin pensar. Debemos cargar nuestras conciencias con el hecho de que si hacemos un uso ligero o irreverente del nombre de Dios, estamos promoviendo que nuestro Dios sea irrespetado. Estamos promoviendo que su gloria y majestad sean socavados. Estamos haciéndole daño a nuestras propias almas y a la de aquellos que nos escuchan. Queridos hermanos, promovamos con nuestro hablar que nuestro Dios sea respetado. Instruyamos a nuestros hijos en cuanto a esto, con amor, con paciencia, pero con firmeza y determinación. Y si está a nuestro alcance, ayudemos a otros cuando tal vez por ignorancia profanen delante de nosotros el nombre de nuestro Dios. Ese pecado no es cosa ligera a los ojos de Dios. Y lo mismo podemos decir cuando cantamos himnos en nuestra adoración. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión a los judíos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es usar en vano el nombre de Dios. Estar cantando los himnos sin tener en nuestras mentes una idea clara de lo que estamos diciendo. Pensando en la cuenta de la luz, pensando en las cosas que tenemos que hacer durante la semana y al mismo tiempo cantando con nuestras bocas himnos de alabanza a Dios. Dice Cristo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 que nosotros debemos orar con el Espíritu, pero debemos orar con el entendimiento. Y yo sé, hermanos, que es una lucha cantar con el entendimiento. Es una lucha, la adoración es una lucha, nuestros pensamientos tan pronto llegamos aquí tienden a irse a otro lado. Pero nosotros debemos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Para mí ha sido muy útil, muchas veces cuando estoy cantando himnos, recordar Apocalipsis capítulo 5, aquel mar de vidrio, todos los seres angelicales cantando alabanzas a Dios, y me imagino delante del trono de Dios cantando alabanza en su misma presencia. Es importante, hermanos, porque podemos tomar el nombre de Dios en vano cantando himnos de alabanzas a Dios. En segundo lugar, el tercer mandamiento prohíbe que el nombre de Dios sea usado para promover la falsedad y la mentira en cualquiera de sus manifestaciones. El tercer mandamiento prohíbe que el nombre de Dios sea usado para promover la falsedad y la mentira en cualquiera de sus manifestaciones. Dice en Levítico capítulo 19 en el versículo 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si hacer un uso ligero del nombre de Dios es una profanación, es un pecado, ¿cuánto más pecaminoso no será
hacer de su nombre un instrumento para promover la falsedad y la mentira. Jurar falsamente en el nombre de Dios es una profanación de su nombre. Eso es lo que se conoce como perjurio. Perjurio. Una falta seria aún delante de los hombres. El puritano Thomas Boston define el perjurio como una falsedad confirmada por un juramento. Eso es perjurio. Una falsedad confirmada por un juramento. Y esta es una falta tan grave que en estos momentos, en estos mismos instantes, el presidente de la nación más poderosa del mundo podría ser destituido si se demuestra que además de haber sido un adúltero, también cometió perjurio. Y si esa falta es grave a los ojos de Dios, de los hombres, podemos estar seguros de que es muchísimo más grave a los ojos de Dios. Alguien ha dicho que el perjurio es el abuso más grande y más notorio del nombre de Dios. ¿Qué pecado puede ser más grande, dice este hombre, que llamar a Dios como testigo de nuestra mentira? Dios es verdad y estamos llamando a Dios como testigo de nuestra mentira. Pocas cosas pueden ser tan perversas como valerse del nombre de Dios para hacer creer a otros algo que no es cierto. Pero esto no solo es hecho cuando juramos falsamente, sino también cuando hacemos uso del nombre de Dios en nuestras conversaciones para dar una falsa impresión de piedad. Para dar una falsa impresión de piedad. En Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesucristo hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí tenemos a un grupo de personas que no tiene el menor interés de hacer la voluntad de Cristo revelada en su palabra. No están dispuestos a luchar en contra de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y sin embargo, frecuentemente se refieren a Cristo como su Señor. Ah, el Señor esto. Ah, el Señor aquello. Mi Dios, mi Dios. Y de este modo transmiten una falsa impresión. Lo que en verdad son no se compadece con lo que dicen. Ahora sabemos que todo creyente verdadero tiene una lucha para hacer la voluntad de Dios. Y que en ocasiones son vencidos en medio de la lucha. Y eso no los hace indignos de llamar a Cristo Señor. Ellos están inmersos en la batalla de la fe y están peleando del lado de Dios. El que sean heridos a veces y por momentos vencidos, no los sitúa en el bando del enemigo. Pero estos hombres de quienes Cristo habla aquí no están interesados en la santidad. Poco les importa si violan o no violan los mandamientos de Dios. Son el tipo de personas que dicen, pero tampoco podemos ser tan quisquillosos. Poco les importa. Pero cuando los escuchamos hablar, cualquiera se llevaría la falsa impresión de que son fervientes y celosos de las cosas de Dios por las veces que en sus conversaciones hacen uso de su nombre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Esa es una violación del tercer mandamiento. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Es acerca de estos hombres que Pablo advierte en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Pablo dice que hay hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Uno los oye hablar y los compra. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que este mandamiento prohíbe todo uso ligero, inapropiado o innecesario del nombre de Dios. En segundo lugar, prohíbe que el nombre de Dios sea usado para promover la falsedad y la mentira. En tercer lugar, este mandamiento prohíbe tomar con ligereza la palabra de Dios. Este mandamiento prohíbe tomar con ligereza la palabra de Dios. Nuestro Dios se ha revelado a través de su palabra.
Y por lo tanto, menospreciar su voluntad revelada es menospreciarle a Él mismo. Y respetar e irreverenciar la palabra de Dios es irrespetar e irreverenciar el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Versículos 58 y 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, castigo, ira, juicio de Dios vendrá. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, no hay temor del nombre de Dios. Y como lo sabemos, no se están cuidando de cumplir la voluntad de Dios revelada en la palabra. El Señor deja claramente establecido aquí que tomar en poco su palabra es una manifestación de que no reverenciamos su nombre. Lo mismo vemos en Números capítulo 15, versículo 30 al 31. Dice Dios, mas la persona que hiciere algo con soberbia, y la idea es, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero aún así no la voy a obedecer. Esa es la soberbia de la que se habla aquí. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Hermanos, Dios ve como un desprecio personal que alguien tenga en poco su palabra. Eso es un desprecio de su nombre. No tiene sentido alguno el que tengamos cuidado con hacer un uso sopesado y reverente del nombre de Dios, si al mismo tiempo manifestamos con nuestras vidas que poco nos importa lo que Dios piensa, que poco nos importa lo que Él nos ordena o prohíbe. No olvidemos, hermanos, lo que está detrás del tercer mandamiento. Es el honor, la reputación, la gloria de Dios y el temor reverente que todo esto debe producir en nosotros. Pero ¿cómo podemos decir que tenemos temor de Dios y que reverenciamos su nombre si al mismo tiempo menospreciamos lo que Él dice? El nombre de Dios y la palabra de Dios están tan interrelacionados que no podemos honrar su nombre y al mismo tiempo ser indiferentes a su palabra. Dice David en el Salmo 138, versículo 2, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra. En cuarto lugar, este mandamiento prohíbe que echemos por tierra la gloria de Dios. Este mandamiento prohíbe que echemos por tierra la gloria de Dios, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. Eso es lo que sucede cuando alguien blasfema el nombre de Dios. ¿Qué es la blasfemia? Ya no se trata únicamente de hacer un uso ligero y trivial de su nombre, sino lo que es peor, es manifestar conscientemente con nuestros labios que menospreciamos, que despreciamos la persona de Dios. Eso es una blasfemia. Hace unos domingos atrás nos detuvimos a considerar aquel episodio en la historia de Israel, cuando el hijo de un egipcio, aunque de madre hebrea, en medio de una riña con un israelita, maldijo el nombre de Dios. Y vimos que Dios decretó en ese caso que se aplicara la pena capital. Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 10. Hasta el versículo 16. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita
el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Dios y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Los gobiernos hoy día no aplican pena capital para nadie que maldiga ni blasfeme el nombre de Dios. Pero hermanos, eso no significa de ningún modo que Dios ve ese pecado con menos seriedad que lo que lo veía en el Antiguo Testamento. No, hermanos. El maldecir y el blasfemar, algo que se ha hecho muy común en el día de hoy a través del cine, a través de los medios de comunicación, ese pecado sigue siendo grave a los ojos de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso habría que irse a vivir a la luna. Sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. En la iglesia de Cristo, esta es la pena capital que se aplica. Exclusión de la membresía. Tal persona no puede ser considerada como un hermano. No lo vamos a apedrear, obviamente. Pero sí se le va a aplicar esa disciplina capital. Una persona así no puede ser miembro de una iglesia. Primero a los Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, Dios no ha cambiado su forma de pensar con respecto a la blasfemia. Claro, no nos imaginamos a un verdadero creyente blasfemando y maldiciendo el nombre de Dios. Sin embargo, es posible que aquellos que profesan la fe se comporten de tal manera en un momento dado que provoquen que el nombre de Dios sea blasfemado por otros. Esto fue lo que sucedió cuando David pecó con Betsabé. Cuando el profeta Natán les reprendió por su pecado de adulterio, uno de los argumentos que usó para hacerle ver al rey la gravedad de su falta fue el efecto que ese pecado tuvo en los enemigos de Dios. Con este asunto, David, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Segundo libro de Samuel 12:14. Amados hermanos, querrámoslo o no, cada creyente lleva consigo el nombre de su Dios. Y es responsabilidad nuestra comportarnos de tal manera que no demos ocasión para que nadie blasfeme su nombre por culpa nuestra. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, ¿cuál es el énfasis de Pablo aquí? Que la palabra de Dios no sea blasfemada, que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros, que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Siempre se hablará contra los creyentes. Y Cristo pronuncia una palabra de bienaventuranza cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero debemos procurar que todo cuanto se diga de nosotros en contra nuestra sea mentira. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Fulano dice que es cristiano, pero es un chismoso. Habla de todo el mundo. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Por entremeterse en lo ajeno. Que ningún cristiano padezca por estas cosas, dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo pueden ver, hermanos? El enfoque que hemos tenido hasta ahora del tercer mandamiento es completamente negativo. Todo lo que el mandamiento prohíbe. De hecho, el mandamiento mismo fue dado como una prohibición. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si queremos interpretar adecuadamente este mandamiento, no debemos enfocarlo únicamente en su aspecto negativo. Hace unos meses atrás estudiamos algunos principios, hace mucho ya, para la correcta interpretación del Decálogo. Principios que fueron extraídos de la misma palabra de Dios. Principios que tanto Cristo como los apóstoles usaron para explicar el significado de los 10 mandamientos. Y uno de esos principios era este. Cuando un deber es mandado en el Decálogo, la acción contraria es prohibida. Y cuando algo es prohibido, el deber contrario es mandado. Pastor, eso es un trabalengua. No es tan complicado. Se trata de un principio muy sencillo. Permítame ilustrarlo con un ejemplo. Mateo capítulo 21, y creo que lo van a entender al ver el ejemplo. Mateo capítulo 21. Repito el principio otra vez. Cuando un deber es mandado en el Decálogo, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, eso es un deber. La acción contraria a ese deber es prohibida. Y cuando algo es prohibido, no matarás, por ejemplo, o no tomarás el nombre de Dios en vano, el deber contrario es mandado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el versículo 21, Jesucristo va a exponer el significado del sexto mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero los fariseos le añadían esta coletilla, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y de ese modo ellos limitaban el sexto mandamiento a la acción física de quitarle la vida a otro. Cristo dice no, el sexto mandamiento es mucho más amplio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo dice, el sexto mandamiento incluye albergar enojo pecaminoso en el corazón. El sexto mandamiento incluye dar riendas sueltas a la ira a través de palabras denigrantes e hirientes. Pero todavía esto es negativo. Noten ahora el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, el sexto mandamiento no solo prohíbe el homicidio y el enojo pecaminoso, sino que también nos manda procurar la paz y la reconciliación. El mandamiento es dado como una prohibición, pero incluye necesariamente un aspecto positivo. Es así como debemos interpretar los 10 mandamientos. Por lo tanto, no debemos limitarnos a preguntar qué es lo que el tercer mandamiento prohíbe, sino que también debemos preguntarnos qué es lo que el tercer mandamiento nos ordena hacer. El Catecismo Menor de Westminster responde esta pregunta de la siguiente manera. El tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Ese es el punto a donde nos lleva el mandamiento positivamente, a mostrar respeto y reverencia por la persona de Dios, y escuchen bien hermanos, y por las cosas santas de Dios. Podemos resumir el deber positivo encerrado en el tercer mandamiento con las palabras de David en el Salmo 29. Salmo 29, versículos 1 y 2. ¿Cuál es el deber positivo encerrado en el tercer mandamiento? Dice David en el Salmo 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. He ahí, hermanos, el deber positivo. Debemos dar a Dios la gloria debida a su nombre. Una persona aquí puede decir, bueno, de ahora en adelante no haré ninguna referencia a Dios en mi conversación. De ahora en adelante espero mencionar a Dios en mis conversaciones y así no tomaré su nombre en vano. Es que esa no es la idea del mandamiento comunista. De hecho, las Escrituras describen al piadoso como aquel que invoca y proclama el nombre de Dios. Los verdaderos creyentes no pueden sacar a Dios de su conversación, eso es imposible. Creí por lo cual hablé. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de Dios, no podemos dejar de hablar de Dios. Pero Dios demanda que sopesemos cuidadosamente su gloria y que actuemos en consecuencia. Nuestro Dios es digno de ser temido y reverenciado. Consecuentemente, todo aquello que tenga que ver con su persona, con su reino, con su adoración, con su palabra, con su iglesia, debe ser usado, tratado reverentemente. Esta es la idea que transmite el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, esta es la razón por la que hacemos tanto hincapié en la reverencia que debemos tener en el culto de adoración. Esta es la razón. Es por eso que decimos, lleven a los niños al baño durante el receso. Que no se estén parando innecesariamente durante el tiempo de la adoración a Dios. ¿Por qué? Es que somos supersticiosos y creemos que estas paredes tienen algo de especial. No, hermanos, esto es concreto, varilla, cemento. Es que aquí convergen cada domingo muchos elementos que demandan esa reverencia, la presencia de Dios en medio nuestro, conforme a su promesa, los cánticos de adoración que exaltan su nombre, su palabra que está siendo proclamada, el pueblo comprado con la sangre de Cristo que ha sido aquí congregado. Todo eso
Demanda reverencia, solemnidad. Una reverencia que en ningún sentido es incompatible con el gozo y la alegría que debemos tener en la presencia de Dios. Pero una reverencia que muestre al gran Dios que hemos venido a adorar. Por eso el pueblo de Israel llamaba a sus fiestas solemnes. El culto debe tener esas características, debe ser una fiesta solemne. Ni la festividad debe matar la solemnidad, ni la solemnidad debe matar la festividad. Hermanos, hemos venido a encontrarnos con Dios. Debemos estar alegres. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba tan preocupado por la reverencia que debemos mostrar en la iglesia, tan preocupado, hermano, que aún dio directrices acerca de la vestimenta con que debemos venir a los cultos de adoración. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, está hablando de esto mismo, de cómo comportarse en la casa de Dios. Pablo dice, versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Hermanos, aún nuestro atuendo debe mostrar lo que hemos venido a hacer aquí. Debemos vestirnos con el decoro y la formalidad apropiados ante la realidad de que la presencia de Dios se hará presente en medio nuestro. Hay cierto tipo de ropa que no es permitido en el Palacio Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay cierto tipo de ropa que no es permitido en el Palacio Nacional? ¿Por qué? Porque esa es la casa de gobierno y representa al gobierno. Y los que allí asistan deben mostrar respeto a la dignidad con que está investido el poder civil, aún en la forma como se visten para visitar el palacio. Deshonrar la casa de gobierno con una vestimenta inapropiada es mostrar un desprecio por la autoridad que de allí emana. Y por eso se exige que las personas vayan vestidas al palacio de cierta forma. Pues hermanos, con mucho más razón, debemos venir al culto formalmente vestidos a la casa de Dios, porque Dios ha prometido traer su presencia especial cada semana. Y es en este lugar donde el Rey de Reyes y el Señor de los Señores proclama su voluntad a través de la exposición de la palabra. Cada domingo las iglesias de Cristo se convierten en la casa de gobierno del Dios soberano. Eso es este lugar. La casa de gobierno del Dios soberano. Ahora noten, hermanos, que no estamos hablando de venir costosamente vestidos, estamos hablando de venir formalmente vestidos. Aún en la ropa que escogemos para venir a los cultos y la que le permitimos usar a nuestros hijos, debe mostrar el respeto y la reverencia que damos a todo cuanto vamos a hacer aquí. Un padre me decía en esta semana con muchísima razón, yo no puedo permitir que mis hijos se preparen más para ir a un evento social del mundo a que se preparen más que cuando vienen a la casa de Dios, porque le estoy enviando una mala señal. Y eso es verdad. Y lo mismo podemos decir, hermanos, en cuanto a la asistencia a los cultos, regular y puntualmente. ¿Qué estamos diciendo cuando llegamos tarde a los cultos de adoración? ¿Qué estamos diciendo? Cuando tenemos una cita con alguien importante, hacemos mucho hincapié en llegar a tiempo. Esta es la cita semanal que tenemos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, hay que estar a tiempo aquí.
Sabemos, hermanos, que hay causas que pueden impedir que una persona llegue a tiempo, causas que son justas. Por eso no vamos a estar juzgando ahora a todo el que llegue tarde, porque puede ser que se le pinte una goma. Pero hermanos, debemos cargar nuestras conciencias cuando llegamos tarde a un culto de adoración sin una causa justificada, debemos pedirle perdón a Dios. Porque cuando llegamos tarde a una de las citas que tenemos con cualquier persona, le decimos, fulano, excúsame, no pude llegar a tiempo. Y si le pedimos excusas a un ser humano mortal, ¿cuánto más no le vamos a pedir excusas al Dios de los cielos por haber llegado tarde al encuentro con Él? ¿Qué decimos cuando faltamos a un culto de adoración en el que se va a predicar la palabra de Dios sin una razón justa? Le estamos diciendo, Señor, a mí no me importa tu palabra, a mí no me interesa ir a escuchar tu palabra. Cuando faltamos a la escuela dominical, a mí no me interesa, Señor. Y Dios ve eso como un menosprecio a su persona. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Debemos más bien dar a Dios la gloria debida a su nombre. De las iglesias de Cristo se debe decir lo mismo que dice el salmista en el Salmo 29:9. En su templo todo proclama su gloria. Así se debe decir de toda iglesia del Señor. En su templo todo proclama su gloria. Todo, hasta la forma en que se viste esa gente, el orden del culto, todo proclama su gloria. Esa era la preocupación de Pablo cuando le dice, Timoteo, yo tengo la esperanza de ir a verte, pero quiero que si tardo tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y por eso te escribo esta carta. Es la casa de Dios, Timoteo. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Para concluir, muy brevemente, quisiera llamar vuestra atención en tercer lugar a la advertencia contenida en el mandamiento. La advertencia contenida en el mandamiento. Dice en Éxodo 20 que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Comentando acerca de esta cláusula, los autores del Catecismo Menor de Westminster dicen lo siguiente: por más que eviten los infractores de este mandamiento el castigo humano, el Señor, nuestro Dios, no les dejará escapar de su justo juicio. Aunque los hombres tomen con ligereza en sus bocas el nombre de Dios, Dios no toma con ligereza a los que hacen tal cosa. Es una seria transgresión tomar el nombre de Dios en vano, porque implica una falta de respeto por la persona misma de Dios. Ahora bien, es probable que algunos aquí en esta mañana, en la medida en que se ha ido exponiendo el significado de este mandamiento, hayan identificado alguna área en la que estaban fallando con respecto a este mandamiento. ¿Qué debemos hacer? Bueno, por un lado, hermanos, debemos poner todo nuestro empeño por agradar a Dios en esto, siempre amparado en la fuerza que Él nos da. Pidamos a Dios que nos dé una nueva visión de su gloria. Yo no estoy hablando aquí de una visión en el sentido que se usa hoy esta palabra. Estoy hablando de que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Efesios, para que podamos comprender, para que podamos captar con un sentido fresco la grandeza, la majestad, la gloria de Dios. De ese modo podamos reverenciar a Dios adecuadamente. Pero también, hermanos, debemos recordar, si nos hemos sentido convictos de pecado, que en Cristo hay perdón. Debemos recordar que en Cristo hay perdón. Cuando arrepentidos venimos a Él pidiendo perdón. No hemos estado cuidándonos en un área o en otra para dar a Dios la gloria debida a su nombre. Mi hermano querido, allí está Cristo, nuestro abogado. Vayamos a Él procurando limpieza y perdón, amparados en la promesa bíblica de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.
Señor, perdóname. No he estado dando en tu iglesia la gloria debida a tu nombre. Perdona, Señor, no he estado usando tu nombre con todo el cuidado, el respeto, la reverencia con que debía haberlo usado. Perdóname, Señor, he estado llegando tarde a los cultos. Perdóname, Señor, he faltado a un culto de adoración aquí o allá. Señor, no he estado poniendo empeño en venir a las clases de escuela dominical. Señor, perdóname. El que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visita, espero que hayas podido ver a través de este estudio cuán grande es el peligro en que se encuentra tu alma si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Tomar el nombre de Dios en vano es suficiente para condenar a un pecador. Tomar el nombre de Dios en vano. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero si a eso le añades todas las otras transgresiones que has acumulado a lo largo de tu vida y que continuarás acumulando contra la ley moral de Dios, entonces tendrás una idea aproximada de lo que será para ti el día del juicio. El día del juicio. Pero mi amigo, para eso fue que Cristo vino al mundo. Para eso murió en una cruz y resucitó al tercer día. Para salvar a miles y millares de hombres y mujeres que como reos culpables se dirigían a una terrible condenación. Cristo pagó por ellos en la cruz para que ahora sean salvos por medio de la fe. Esa es la oferta del Evangelio, mi amigo. Salvación gratuita y perfecta por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oh, que el Espíritu Santo convenza a muchos aquí de pecado por medio de la palabra que ha sido expuesta y que luego los guíe eficazmente a buscar misericordia en Cristo, porque el almacén de su gracia sigue abierto para todo aquel que venga por fe buscando misericordia. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, queremos en estos momentos elevar nuestras bocas y nuestros pensamientos a ti. Señor, hemos estado orando a lo largo de toda esta semana por este sermón. La iglesia ha orado por el predicador. Ahora pedimos otra vez, pero ahora para que tú apliques con poder esta palabra en el corazón de cada uno. Señor, aquí hay muchos en esta mañana con sus conciencias heridas. Oh Dios, guíalos a buscar perdón en Cristo. Pero hay otros, oh Señor, que aún no te conocen. Hay otros que no pueden invocarte por Padre. Te pedimos, oh bendito Rey, que tú uses esta palabra que ha sido expuesta, no solo para convencerlos de pecado, sino también para traerlos humillados a los pies de Jesucristo. Oh Señor, que muchas almas en este día aquí sentadas encuentren el perdón total de sus pecados por medio de la fe y el arrepentimiento. Te alabamos, oh bendito Señor, y te pedimos porque Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, por encima de todas las cosas, sea reconocida porque cada uno de sus miembros y porque todos juntos colectivamente damos a Dios la gloria debida a su nombre. Oh Señor, que de esta iglesia se pueda decir que en este templo todo proclama tu gloria. Alabado seas, oh bendito Señor, en el nombre precioso, glorioso, majestuoso y grande de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.